¿Fue simplemente Jesús una figura mítica? ¿O fue en ese momento un invento de fanáticos religiosos que querían un símbolo para amotinarse justificando cualquier razón? ¿O fue Jesús una persona real que vivió en Israel hace más de 2000 años? Con mucha frecuencia, aquellos que niegan a Jesús como una figura histórica, denuncian los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, como creaciones o historias muy embellecidas que fueron transmitidas a través de los años. Y es que ellos tienen que hacerlo. De lo contrario, tendrán que reconocer que Jesús vivió. En realidad, una persona deberá pasar por alto e ignorar una gran cantidad de evidencia que establece la veracidad histórica de los Evangelios. En otras palabras, la sola Biblia es evidencia suficiente de que Jesús vivió, lo quieran o no admitir los críticos. Pero hacer esta declaración no establece el hecho. Por lo tanto, echemos un vistazo a las razones del por qué Jesús no es una creación mística sino un hombre real que vivió en Israel. De acuerdo a la Iglesia cristiana, los 4 evangelios fueron escritos por los apóstoles y aquellos que estuvieron bajo la dirección de los apóstoles de Jesús. Esto significa que fueron escritos bajo la dirección de testigos de los acontecimientos reales. Además, ninguno de los evangelios menciona la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. Y esto es significativo ya que Jesús había profetizado con relación al templo cuando dijo en Lucas 21:2.6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Leer también Mateo 24:2.1, Marcos 13:2.1. Si los evangelios hubieran sido escritos después de esa fecha, y si estos fueran solo inventos, seguramente hubieran registrado los acontecimientos de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, los cuales son conocidos como hechos históricos. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas no contienen tal información. Sin embargo, existen muchas cosas verificables encontradas en los registros de los evangelios. Herodes, rey de Judea. Mateo 14:1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Mateo 14:3. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. El estanque de Betesda. Juan 5:1-3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El estanque de Siloé. Juan 9:7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Existen muchas más citas verificadas por la arqueología que demuestran la veracidad de los evangelios. Cuando estos mencionan acontecimientos que tratan con los gobernantes, lugares, la mención de un censo, quién fue gobernador, etc. Estos son veraces históricamente. Un tema muy importante es si los evangelios han sido o no transmitidos con exactitud desde los escritos originales a las copias que tenemos hoy día. Y la respuesta es, sí, estos han transmitidos con exactitud. La verdad es que los documentos del Nuevo Testamento son 99.5% textualmente puros. Esto significa que solo la mitad del 1% de todos los documentos, de todas las copias en existencia tienen alguna pregunta acerca del texto. Si esto es comparado con cualquier otro documento antiguo, el Nuevo Testamento se lo lleva por delante. Todo lo que se necesita es comparar las copias, ver cuál de ellas es la más vieja, cuál encaja en la ascendencia de copias que es correcta, o tiene un error, etc. Y el error es fácilmente de aclarar al comparar las copias. Por lo tanto, podemos saber lo que el original decía en casi todos los casos. Además, si 10 copias contienen el mismo error de copiados, entonces, el número total de copias con error se incrementa. Pero en realidad, trazando el texto de nuevo a través de manuscritos matrices que quedan al descubierto por la arqueología, podemos descubrir manuscritos que arrojan luz en la copia que es correcta. No existe razón para dudar de la realidad de Jesús como una figura histórica. Los registros de los evangelios son 4 registros diferentes de 4 personas diferentes.
Estos fueron escritos por cualquiera de los testigos o bajo la dirección de los testigos. Estos mismos evangelios fueron muy rápidamente distribuidos a través de la región y no tenemos registro de ninguno de los contemporáneos intentando refutar alguno de los hechos escritos en estos, incluyendo esos registros que tratan con los milagros de Jesús. Para que Jesús sea un mito, tendría que demostrarse que los registros de los evangelios fueron muy embellecidos y copiados y transmitidos erróneamente. Pero considerando que existen otros registros no bíblicos que mencionan a Jesús, sería muy difícil para alguien demostrar que él nunca vivió. Te invito a ver el siguiente video que habla un poco acerca del tema. Dios te bendiga. Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ocular. ¿Qué es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Esto no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. No pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto.